Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y lleno de buena energía. Hoy tengo un tema que estoy segura les interesará mucho, sobre todo a los fanáticos de las series turcas y, en particular, a los seguidores de Love is in the Air *. Como saben, el mundo del entretenimiento y más aún el de las series está lleno de rumores, especulaciones y, por supuesto, momentos que nos dejan con el corazón en un puño. Y hoy precisamente vamos a hablar de uno de esos momentos, uno que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades, análisis y chismes sobre sus series y actores favoritos. Y ahora sí, comencemos con el chismecito. Ahora vamos a sumergirnos de lleno en el tema que nos convoca, las palabras de Kerem Bürsin que rompieron el corazón sobre Hande Erçel. Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Como muchos de ustedes saben, Kerem y Hande protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air *, donde no solo compartieron pantalla, sino que también vivieron un apasionado romance en la vida real. La química entre ellos era innegable, la conexión era palpable, y el público se enamoró por completo de la pareja. El éxito arrollador de Love is in the Air y el nacimiento de un romance inesperado *. Antes de adentrarnos en las declaraciones de Kerem, es esencial recordar el fenómeno que fue Love is in the Air *. La serie, que narra la historia de amor entre Eda Yldz y Serkan Bolat, conquistó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La trama, llena de comedia romántica, drama y giros inesperados, cautivó al público desde el primer episodio. La química entre Hande y Kerem, tanto en pantalla como fuera de ella, fue un factor crucial en el éxito de la serie. La historia de amor entre Eda y Serkan, aunque ficticia, resonaba con las experiencias y anhelos de muchos. La lucha por el amor, los obstáculos que deben superar, la importancia de la comunicación y la confianza, todos estos temas fueron tratados con sensibilidad y profundidad. El público se identificó con los personajes, celebró sus victorias y sufrió con sus derrotas. Pero más allá de la trama, la serie también se convirtió en un escaparate para la belleza y el talento de sus protagonistas. Hande Erçel, con su carisma y encanto, se ganó el cariño del público desde el primer momento. Su interpretación de Eda, una joven soñadora y resiliente, fue muy aclamada. Por su parte, Kerem Bürsin, con su atractivo físico y su habilidad actoral, conquistó a la audiencia con su interpretación de Serkan, un arquitecto exitoso y algo distante que poco a poco se va enamorando de Eda. El éxito de la serie trascendió las fronteras turcas y se extendió a países de Europa, Latinoamérica y Asia. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, generando una legión de seguidores que seguían cada episodio, cada noticia, cada foto de los actores. La serie impulsó la popularidad de Hande y Kerem a niveles estratosféricos, convirtiéndolos en ídolos de masas. De la ficción a la realidad, el romance de Kerem y Hande *. El éxito de la serie no solo se tradujo en récords de audiencia, sino también en el nacimiento de un romance real entre sus protagonistas. La química que se veía en pantalla no era una mera actuación, sino una conexión genuina que se extendía a la vida real. Los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande comenzaron a circular en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las fotos, los vídeos y los gestos de cariño entre ellos alimentaban las especulaciones. Finalmente, la pareja confirmó su relación. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron el amor entre sus ídolos. El mundo entero estaba pendiente de cada paso que daban, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública. La pareja se convirtió en el centro de atención, y su relación fue analizada al milímetro. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, y los fanáticos crearon cuentas dedicadas a documentar su romance. Los hashtags como @Hande Kerem Love y @Senkal Kapimi se volvieron virales. Los seguidores de la serie se sintieron felices al ver que el amor de Eda y Serkan se había trasladado a la vida real. La pareja, por su parte, no dudó en mostrar su amor públicamente. Compartieron fotos juntos en redes sociales, se dedicaron mensajes románticos y asistieron juntos a eventos públicos. La relación entre Kerem y Hande parecía perfecta, y el público los adoraba como pareja.
Asterisco asterisco la ruptura que sacudió al mundo asterisco asterisco. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Tras un tiempo, la pareja anunció su ruptura. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, quienes no podían creer que el amor de Eda y Serkan hubiera llegado a su fin. El anuncio de la ruptura fue escueto y no ofreció muchas explicaciones. Esto, por supuesto, generó aún más especulaciones y rumores sobre las razones detrás de la separación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido terminar su relación? ¿Hubo infidelidad? ¿Quién tomó la decisión? Estas fueron algunas de las preguntas que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La ruptura fue un shock para el fandom de Love is in the air *. Muchos se sintieron decepcionados y tristes por el fin de la relación. La pareja, que había sido un símbolo de amor para muchos, se había separado, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Las declaraciones de Kerem que despertaron la curiosidad *. Tras la ruptura, Kerem Bürsin concedió varias entrevistas en las que habló sobre su relación con Hande. Si bien nunca hizo declaraciones abiertamente negativas o hirientes, sus palabras dejaron entrever algunas verdades y matices que generaron mucha conversación y especulación. En estas entrevistas, Kerem se mostró respetuoso con Hande, pero también reveló algunos detalles sobre los desafíos que enfrentaron como pareja, especialmente debido a la presión mediática y a las expectativas del público. La presión mediática y las expectativas del público *. Uno de los temas recurrentes en las declaraciones de Kerem fue la presión mediática que sufrieron como pareja. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada foto, cada declaración era analizada al milímetro, y el mundo entero estaba pendiente de su historia de amor. Fue una experiencia intensa, pero también muy demandante, declaró Kerem en una de las entrevistas más comentadas. A veces es difícil lidiar con la atención constante, con la necesidad de mantener una imagen, con la presión de ser perfectos. Esta declaración, aunque ambigua, fue interpretada por muchos como una alusión a las dificultades que enfrentaron como pareja debido a la exposición mediática. La constante vigilancia de los medios, la presión de los fanáticos y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pudieron haber afectado la relación. La presión mediática es un factor importante en las relaciones de las celebridades. Los paparazzi, los medios de comunicación y las redes sociales pueden ejercer una gran presión sobre las parejas, obligándolas a lidiar con la constante vigilancia y la exposición pública. En el caso de Kerem y Hande, la popularidad de Love is in the air * y el interés del público por su relación hicieron que la presión mediática fuera aún mayor. Cada foto, cada vídeo, cada rumor era analizado y comentado en las redes sociales. La pareja se convirtió en el centro de atención, y esto pudo haber afectado su relación. La importancia de la comunicación y la honestidad *. Otro tema recurrente en las declaraciones de Kerem fue la importancia de la comunicación y la honestidad en una relación. Aunque no mencionó directamente a Hande, sus palabras resonaron mucho entre los seguidores de la pareja. En una relación, la comunicación es fundamental, afirmó Kerem. Es importante ser honesto, expresar tus sentimientos, tus necesidades, y escuchar a la otra persona. Si no existe esa comunicación, si no hay honestidad, es muy difícil que la relación perdure. Estas palabras, aunque no son directamente una crítica a Hande, sugieren, para algunos, que pudo haber habido problemas de comunicación o falta de entendimiento en su relación. Otros, por su parte, interpretaron estas declaraciones como una simple reflexión sobre las relaciones en general, y no como una acusación directa a Hande. La comunicación es un factor clave en cualquier relación, y es aún más importante en las relaciones de las celebridades. La presión mediática, las agendas apretadas y la falta de tiempo pueden dificultar la comunicación entre las parejas. En el caso de Kerem y Hande, la falta de comunicación y honestidad pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. La imposibilidad de expresar sus sentimientos y necesidades, y de escuchar a la otra persona, pudo haber generado resentimiento y distancia entre ellos. La interpretación de las declaraciones de Kerem *. Las declaraciones de Kerem fueron interpretadas de diferentes maneras por el público. Algunos las vieron como una forma de expresar sus sentimientos tras el fin de la relación, mientras que otros las interpretaron como una crítica sutil a Hande. Algunos seguidores de la pareja creyeron que Kerem estaba culpando a Hande por la ruptura,
mientras que otros defendieron a Kerem, argumentando que simplemente estaba reflexionando sobre su relación y sobre los desafíos que enfrentaron como pareja. La interpretación de las declaraciones de Kerem depende de la perspectiva de cada persona. Cada uno puede tener su propia opinión sobre lo que pasó entre ellos y sobre las razones de la ruptura. Es importante recordar que Kerem y Hande son personas públicas, y que, por lo tanto, están sometidos a una constante escrutinio. Sus palabras y acciones son analizadas y comentadas en los medios de comunicación y en las redes sociales. *** El análisis de las actitudes de Kerem ***. Además de las declaraciones verbales, también se han analizado mucho las actitudes de Kerem en otras entrevistas y eventos públicos. Algunos han notado una cierta frialdad al hablar de Hande, una falta de entusiasmo que contrastaba con la pasión y el cariño que demostraba en el pasado. En algunas entrevistas, Kerem ha evitado hablar directamente de Hande, y cuando lo ha hecho, ha sido de manera breve y concisa. Algunos han interpretado esta actitud como una señal de que aún no ha superado la ruptura, o como una forma de proteger su privacidad y la de Hande. Es importante recordar que todos lidiamos con las rupturas de manera diferente. Kerem, como cualquier persona, tiene derecho a expresar sus sentimientos, a reflexionar sobre lo que pasó, y a aprender de la experiencia. La importancia de la privacidad ***. En medio de la controversia, es importante recordar la importancia de la privacidad. Kerem y Hande son personas públicas, pero también tienen derecho a su privacidad. Es importante respetar su espacio y su tiempo, y no presionarles para que hablen sobre su relación o sobre las razones de la ruptura. La privacidad es un derecho fundamental, y es importante protegerlo, especialmente en el caso de las celebridades. El rol de los medios de comunicación ***. Los medios de comunicación juegan un papel importante en la creación y difusión de rumores y especulaciones sobre las relaciones de las celebridades. Los medios a menudo magnifican las declaraciones de las celebridades, buscando el sensacionalismo y el drama. Es importante analizar la información con ojo crítico y no dejarnos llevar por las especulaciones. Es importante recordar que los medios de comunicación pueden tener sus propios intereses y que la información que ofrecen puede no ser siempre objetiva. Conclusiones y reflexiones finales ***. En definitiva, las palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, analizadas en su contexto, nos dejan entrever la complejidad de su relación y los desafíos que enfrentaron. Aunque no podemos saber con certeza qué sucedió entre ellos, sus declaraciones nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la honestidad y el respeto en las relaciones sentimentales. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede ser fugaz y las relaciones pueden terminar. Es importante recordar que las celebridades son personas, y que tienen derecho a sentir, a sufrir y a aprender de sus experiencias. Es importante ser respetuosos con su privacidad y no presionarles para que revelen detalles sobre sus vidas personales. La vida de las celebridades es compleja, y es importante no juzgar sus decisiones ni sus acciones. La historia de Kerem y Hande nos recuerda la importancia de la comunicación, la honestidad y el respeto en cualquier relación. También nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede ser efímero y las relaciones pueden terminar. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cómo interpretaron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hubo algún mensaje oculto? ¿Piensan que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado un poco de qué pensar. Recuerden que siempre es importante analizar la información con ojo crítico y no dejarnos llevar por las especulaciones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle *me gusta compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.